necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El mirar hacia Cristo salva, mis amados hermanos. Y no importa dónde, en qué situación estemos, el mirar hacia Cristo nos va a salvar de la situación tan desesperada en la que puede encontrarse en nuestra vida. No importa cuál sea el daño que nos haya ocasionado la vida o el pecado que hemos practicado, porque tenemos que saber esto, hermanos, el que practica el pecado, hermanos, va a traer consecuencias, siempre. Y a veces venimos muy heridos de la vida pecaminosa que nosotros mismos hemos llevado. Y a veces nos estamos hundiendo más y más y más cada vez. Pero cuando ponemos la mirada en Cristo, Él nos salva y nos rescata de toda esa situación tan desesperada. Mis amados hermanos, cuando miramos hacia Cristo las cosas son diferentes porque Él es la luz. Y la luz ha venido al mundo, dice. Y la luz ha venido al mundo y dice un versículo, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero cuando uno reconoce que no hay otro en el que podemos ser salvos, sino en Jesucristo, las cosas se empiezan a cambiar, mis amados hermanos. Pero a veces empezamos, ya que hemos mirado a Cristo, ya que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, empezamos a mirar algo que se llama dificultades. Y al mirar las dificultades, hermano, eso deprime. El mirar una dificultad en tu vida diaria, eso nos va a deprimir y nos va a hundir. El mirar una dificultad. Y a veces, a lo mejor ustedes podrán decir, pero es que tú no has estado en unas dificultades como las que yo he estado. Acuérdense que todos somos probados a conforme lo que resistimos. Y nadie es probado más de lo que puede resistir. Mis amados hermanos, si las dificultades son iguales para ti, como para un adolescente, como para mí, como para un niño, las dificultades son iguales. En diferente magnitud, pero son iguales. ¿Por qué creen que hay suicidios hasta en niños, adolescentes y en gente adulta? Porque una dificultad que enfrentaron a cierta edad que no hallaron la salida. Y mirar una dificultad en tu vida te deprime. ¿Y la depresión qué causa? Suicidio. En la depresión uno empieza a añorar hasta la muerte. Y eso no es un sentimiento que digamos, wow, eso no es de Dios. O no es de cristianos, hermanos, hombres de Dios, incluso desearon la muerte. Jonás deseó la muerte una vez que se enojó. Cuando se enojó Jonás de que Dios perdonó a Nínive, dice, me enojo hasta la muerte. Y Elías también. Elías, cuando estaba siendo perseguido por la reina, decía, mejor quítame la vida, Señor. Incluso Jesús mismo, cuando estaba orando en el Getsemaní, decía, mi alma se entristece hasta la muerte. El estar deprimido es una situación sumamente peligrosa para la vida del ser humano. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Pero ¿por qué se deprime uno? Porque uno mira las dificultades. Vamos a ver una cita, hermanos. Y vamos a ver Mateo capítulo 14, versículo 29. Mateo capítulo 14 y versículo 29 y 30. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando vio el viento, cuando vio las dificultades, exacto, cuando apartó la vista de Jesús y en vez de ver a Jesús, vio las dificultades y se empezó a hundir y poco se muere, porque empezó a gritar, Señor, sálvame que perezco, poco se muere, por mirar la dificultad que tenía en ese momento. Yo no sé por qué dificultad tú estás pasando en este momento. Pero sábete que si tú apartas la mirada de Cristo y te enfocas en tu dificultad y ves la imposibilidad de que Dios te pueda ayudar, entonces te vas a hundir y vas a perecer. Pero si tú estás en la dificultad, pero tu mirada está puesta en Cristo, sábete que el Señor te va a dar una solución y que el Señor está ahí para ayudarte porque Él lo prometió, que estaría contigo.
Mis amados hermanos, el mirar las dificultades, ciertamente, de verdad, somos humanos y no podemos pasarlas por desapercibidas, porque, hermanos, sentimos las dificultades y las miramos, pero en vez de mirar, miramos hacia Cristo y decimos: Señor, yo sé que tú me vas a dar la solución, porque yo confío en ti y porque tengo fe. Cuán importante para todo esto es la fe. La fe, y no solamente el declarar las cosas. El declarar las cosas es fácil. El tener fe no es tan fácil, pero es necesaria para la vida del cristiano. ¿Y por qué? A lo mejor tú te preguntarás: hermano, ¿por qué dices que tener fe no es tan fácil? A veces, fíjense, hermanos, lo que es la fe. Si el que tuviere fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña: muévete, y se movería. La cosa es, hermanos, que si todos tuvieran fe como un grano de mostaza, ya no hubiera montañas. Mis amados hermanos, ahora está mucho eso de moda, declarar las cosas, y no está mal declarar las cosas, pero es mejor tener fe. Si tú declaras una cosa hecha, y yo declaro esto, pero no tienes fe, de nada te sirve. Lo importante es tener fe y creer que Dios lo va a hacer, y dar por hecho que el Señor lo hizo, pero teniendo fe. Si no tienes fe, no te sirve declarar las cosas. Lo importante es la fe. Mis amados hermanos, y cuando hay una dificultad, y si nosotros tenemos fe en que Jesucristo nos va a dar la victoria, entonces tendremos la victoria. Mis amados hermanos, el mirar hacia el cielo glorifica. El mirar las dificultades deprime, pero cuando miras hacia el cielo glorifica. Eso te glorifica, mi amado hermano. Cuando tú enfocas tu mirada en el reino y tu visión está puesta en Dios, eso glorifica. Cuando Esteban fue arrestado y cuando el diácono Esteban estaba siendo apedreado para ser muerto, él en esa dificultad tan tremenda que estaba, él ya no tenía salida, él iba a morir esa tarde o esa mañana, no sé qué era. Y dice que cuando, en vez de mirar a los que lo iban a matar, miró hacia el cielo y miró el cielo abierto. Y empezó a contar, a hablar y a decir lo que él miraba, y decía: veo a Dios, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios, y el cielo abierto para él. El cielo se abre para ti en medio de las dificultades, pero a veces no alzamos nuestra vista al cielo. A veces solo miramos dificultades y no alzamos nuestra vista. Hermanos, cuán importante es alzar la vista al cielo. Hermanos, quiero que me pongan atención, por favor, hermanos, en esta anécdota que les voy a contar. Ya voy a terminar, pero por favor préstenme su atención. Hermanos, una vez había en una tribu indígena, el jefe de esta tribu era demasiado anciano. Iba a nombrar a alguien más para que fuera el líder de la tribu. Y él dijo, y después de que seleccionaron a 3 candidatos para ser jefes de la tribu, el sabio anciano les dice, yo quiero probar su destreza a cada uno de ustedes. Dice, y la única prueba y la única cosa que les voy a mandar es que vayan a aquella montaña más alta, dice, a la más alta que se mira, y la señalaba. Era una montaña ciertamente inaccesible. Tenían que subir de un modo vertical y les iba a ser difícil a todos. Dice, pero yo no puedo ir con ustedes porque soy anciano, dice. Pero en prueba de que fueron, quiero que ustedes me traigan algo que conste de que ustedes fueron hasta la cima de la montaña. Y se fueron los tres jóvenes que iban a ser los candidatos al jefe de la tribu. Se van los 3 jóvenes. Y cuando ven el primero, ahí regresa. Y ahí viene. Y miraban que traía algo en sus manos. Y toda la tribu, cuando miró que traía algo en las manos, le empezó a aplaudir. Y le empezó a aplaudir y aplaudir. Y traía una flor que solamente se daba en la cúspide de la montaña. Y el sabio indígena le dice, yo sé que tú fuiste porque esta flor solamente se da allá en la cima de la montaña. Y le dice, pero esperemos al que sigue. Y cuando viene el otro, también trae algo en las manos. Trae algo en las manos, y cuando lo ve la aldea le empieza a aplaudir. Y cuando ven, él trae unos huevos de una águila real. Dice, y esto es la prueba de que yo estuve en la cima. Agarró un nido, y las águilas solo ponen su nido en lo más alto de las montañas.
y él traía los huevos del águila. Y dice, wow, esto consta de que tú fuiste allá. Dice, esperemos al tercero y entonces daré mi veredicto a ver quién va a ser el que me va a seguir. Y cuando ven al tercero, este no trae nada. ¿Y este qué? Este no trae nada. Pero llega contento. Llega contento el joven y les dice, es que, y todos le preguntan, ¿y qué prueba traes de que fuiste a la montaña? Dice, es que la prueba que yo traigo, dice, la traigo aquí conmigo adentro, dice. Y entonces se va aparte a hablar con el sabio indígena y le dice, ok, en un momento daré mi veredicto. Y todo el pueblo pues estaba a la expectativa y estaban todos deseosos de saber quién iba a ser el nuevo líder. Cuando el sabio anciano toma su decisión y sale y comunica al pueblo y dice, el nuevo líder de esta tribu va a ser este joven que no trajo nada, ninguna prueba visible. Y todos dicen, pero ¿cómo tú le das a él si a lo mejor él no fue? Si no trajo nada de allá arriba. Dice, pero es que él no se enfocó buscando lo que había a su alrededor y buscando abajo. Lo que le dijo el joven al sabio anciano, le dice, cuando llegué a la montaña, dice, y alcé mi vista, a lo lejos miré el mar. Y no se podía ver el mar si no subía hasta la cúspide de la montaña. Ninguno de nosotros se dio cuenta de que el mar se podía mirar, solamente este joven que se quedó mirando y teniendo la visión. Y le dice el indígena, y le dice el sabio indígena, dices que tú tienes una visión. Dice, y tú no andas fijándote abajo, ni en lo que hay a tu alrededor, ni atrás de ti. Tú tienes la visión de ver más adelante, y eso es lo que le conviene a la tribu. Mis amados hermanos, así tenemos que ser los cristianos, siempre tener una visión hacia adelante. Lo que pasó atrás, quedó atrás. Y si nosotros regresamos nuestra vida atrás, nos detiene el progreso. Y si miramos las dificultades, mis amados hermanos, eso nos va a hundir. Pero si ponemos nuestra mirada hacia Cristo, al blanco perfecto, allá a lo lejos, y que tenemos un camino que recorrer, que va a ser difícil, claro que va a ser difícil. El camino del cristiano no es fácil, claro que es difícil. Pero tenemos que tener fe creyendo que lo vamos a lograr. Y nuestra fe en Dios.